Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí. Hoy es... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Ok. Hoy es miércoles 7 de mayo. Miércoles 7 de mayo. Entonces vamos aquí a estudiar el libro de Romanos, capítulo 13. Y estoy muy agradecido de estar estudiando aquí hoy con ustedes. Ay, el lunes no tenía internet, pero lo hice por aquí, por el teléfono. No tenía internet, pero lo hice aquí por el teléfono. Y como ustedes saben, de que con Dios todo es posible. O no es nada imposible. ¿Es posible o no es nada imposible? ¿Ok? Dicen que ya. Se va a apagar aquí para que Siri no hable conmigo. Siri, no hable conmigo que estoy ocupado. Ok, vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí con el libro de Romanos, capítulo 13. Dice así: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad o a la orden o al ordenado por Dios se ha opuesto, y lo que han opuesto, los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Des- deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro, es para ti un ministro, porque no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Es un vengador que castiga al que practica lo malo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Vamos a ver aquí lo que dice aquí en el versículo 1. Mira lo que dice en el versículo 1, ¿no? Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y lo que existen por Dios son constituidas. Entonces le está diciendo a todas las personas, ¿no? A todas las personas de qué, de que se sometan a quién, a la autoridad, porque no hay ninguna autoridad que no sea por mediación de Dios, no hacía por mediación. Entonces, por lo tanto, el que resiste la autoridad a la orden a la orden de Dios, por Dios se ha puesto. Entonces, todo el que resiste aquí a la autoridad, se está resistiendo a Dios, porque la autoridad está puesta ¿por quién? Por Dios. Y los que se han opuesto recibirán, ¿qué cosa recibirán las personas que se opuestan a la autoridad? Recibirán una condenación sobre sí mismo. Entonces, que el que se resista a la autoridad va a contener una condenación. ¿Por qué? Porque la autoridad viene por Dios. Dios es el que quita y el que pone. Entonces uno tiene que respetar a quién, a la autoridad, porque el que no respeta la autoridad va a tener condenación. ¿Por quién? Por Dios.
Dice, porque los gobernantes, fíjate ahora por qué, va a explicar aquí por qué va a tener la condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal, deseas pues no tener la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Y está hablando aquí la, la, la Biblia no miente. La Biblia es la palabra de Dios. Lo más bonito es que está diciendo una cosa que me llegó al corazón. Esto que está diciendo aquí me llegó al corazón, me lo tocó. Mira cómo dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, ¿no? A los que tienen buena conducta, ellos no tienen, uno no tiene que tener temor, sino para los que hacen el mal. Deseas, pues, no tener la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Fíjate, antiguamente cuando yo estaba haciendo mis cositas malas, cuando yo estaba haciendo mis cositas malas, yo veía a la policía y ya le tenía odio y lo miraba y decía, este me va a parar, este me va a decir esto. Y no me gustaba la policía, la policía no me gustaba, no, no me gustaba la policía. Y más sin embargo, ¿por qué? Porque yo estaba haciendo cosas malas. Yo estaba haciendo cosas malas y cada vez que veía un policía, ya, míralo, ahí viene. Y estaba siempre yo haciendo cosas malas y esperando y mirando a la policía y lo miraba con ojos malos. Mas, sin embargo, ahora que yo estoy viendo que yo estoy haciendo las cosas de Dios y para Dios, estoy haciendo las cosas buenas, veo un policía ahora y bueno que hay un policía por aquí, ya veo, aparte que la seguridad mía está en Dios. La seguridad mía está en Dios, pero cuando veo un policía alrededor mío, cuando veo un carro de policía o algo así, digo, coño, qué bien. Está la policía por aquí. Ya tú sabes, si sucede algo, va a estar, ya es la autoridad. Entonces, antiguamente yo pensaba mal de la policía, pero ahora que estoy haciendo las cosas de Dios y por Dios, pienso bien de la policía. Eso, fíjate, porque tú, este versículo me ha tocado a mí, el corazón, me ha tocado, porque verdaderamente, antiguamente, yo no quería ver la policía, no la quería, y cuando la quería ver, quería que se fuera. Pero ahora actualmente me gusta estar al lado del policía, pues, son autoridad. Entonces cuando tú estás haciendo lo malo, como dice aquí, fíjate como dice aquí la Biblia, mira, porque los gobernantes no son motivo temor para la buena conducta. Entonces cuando tú tienes buena conducta, tú no tienes temor a lo que está haciendo, a que vea un policía ni que vea una autoridad. Entonces, sino para quién, para el que está haciendo mal. Entonces, en ese tiempo yo estaba haciendo mal. Yo cuando miraba a la policía, ay Dios mío, qué cosa más grande. Me tocó este versículo de verdad, me tocó el corazón de verdad. Me tocó, mira, pues para, pues para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, temen, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, es vengador que castiga al que practica lo malo. Prácticamente aquí está diciendo lo mismo, pero lo está diciendo con un ministro de Dios, con una persona que lleva la palabra de Dios y que está haciendo la cosa por Dios. Fíjate cómo dice aquí, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Y pero si haces lo malo, tema, porque no en vano lleva la espada. Entonces, que si tú haces lo bueno, si tú haces lo bueno, no vas a tener ningún tipo de problema, pero si haces lo malo, tienes que temer. Versículo 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que le deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, 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 al que honor, honor. Mira lo que está diciendo aquí el hermanito Pablo, que si es necesario, deben someterse no solamente
por el castigo que vamos a recibir, sino también por causa de una conciencia. Tenemos que tener una conciencia limpia, no pensando en que nos van a hacer mal ni en lo que nos va a hacer bien, sino tenemos que tener la conciencia limpia, tenemos que tener la conciencia como la tiene Dios, como la tiene Jesucristo. Y nosotros debemos hacer las cosas para Dios y por Dios, porque estamos viviendo para Él. Ya no somos de la carne, tenemos que vivir para Él. Dice, fíjate como dice aquí en el versículo 6, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que le deban, a todas las personas que uno le deba, uno debe de pagarle. A que impuesto, impuesto. A que tributo, tributo. A que temor, temor. A que honor, honor. Oh, qué cosa más linda está diciendo aquí. Vamos ahora aquí para el versículo 8. Versículo 8. Vamos a hablar aquí. Fíjate cómo no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto no cometerás adulterios, no matarás, no hurtarás, no considerarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es cumplimiento de la ley. El amor es cumplimiento ¿de qué? De la ley. No deban nada a nadie. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Mira cómo está explicando aquí Pablo. Está diciendo que no le deba nada a nadie, sino el amarse uno al otro. Entonces, ¿qué cosa es lo que sí le debemos a muchas personas? Es amarnos unos a los otros. Eso me lo debes tú, eso te lo debo yo y eso nos lo debemos todos. Eso es lo único que nos debemos. No deban nada, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a los otros. Entonces, porque el que ama a su prójimo, cumplido la ley. Entonces, cuando tú amas a tu prójimo, has cumplido la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Y por qué ha cumplido la ley? ¿Por qué ha cumplido la ley? Porque esto, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Qué cosa más bonita aquí te lo voy a repetir aquí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor, él es el cumplimiento de la ley. Entonces, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo la ley, estás cumpliendo las cosas que Dios quiere que tú hagas. Mira, le voy a decir una cosa para que usted vea lo que me sucedía a mí. Mire, con esto aquí que dice aquí, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es cumplimiento de la ley. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú tienes amor para ti, lo que a ti no te gusta que te haga, no lo haga nadie. Mire, yo hace como 5 o 6 años atrás, o más, un poquito más, yo me dedicaba a tomar fotos. Me dedicaba a tomar fotos y en las iglesias de nosotros se hacen muchas actividades y especialmente con los niños. Entonces, ¿qué hacía yo? Cogía y había veces que tocaba la puerta donde estaban las clases de los niños, había veces que tocaba la puerta y había veces que no tocaba la puerta y abría. Y entonces me ponía a tomar fotos, me gustaba estar tomando fotos
a los niños ahí. Y entonces la maestra estaba dando una clase y yo cogía y llegaba y empezaba a tirar fotos. Y entonces, ¿qué hacía con eso? De que interrumpía la clase, pero yo lo que estaba era con mi ídolo, porque la cámara en ese tiempo era mi ídolo. Ahí fue donde, bueno, le voy a hacer la historia primero bien. Y entonces, ¿qué hacía yo? Cogía y le tiraba fotos a los niños y los niños estaban concentrados en la clase. Y entonces venía yo, párate aquí, que mire para acá. Entonces lo desconcentraba de la clase. Fíjate todas las cosas malas que estaba haciendo yo. Desconcentraba a los niños de la clase y después yo salía. Y entonces una de las cosas que yo hacía, que a mí no me gustaba que me hicieran, a mí no me gustaba de que cuando yo estuviera dando una clase, me tocaran la puerta para interrumpirme lo que yo estoy haciendo. A mí no me gustaba eso. Y entonces yo mismo, yo me di cuenta, pero ven acá, a mí no me gusta que me toquen la puerta cuando yo estoy dando una clase, que me molesten o que me sacan del hilo de lo que estoy hablando. Mas, sin embargo, ¿qué hago yo? Yo cojo y le toco la puerta a las maestras y hago eso y tiro fotos y entretengo a los niños. ¿Y qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo una cosa. A mí no me gusta que me hagan. Estoy haciendo una cosa que me gustan que a mí no me hagan. Y entonces me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo, estaba cometiendo un pecado. Porque si a mí no me gusta eso, porque yo se lo voy a hacer a otras personas. Entonces también ahí fue donde me di cuenta. Ahí fue a donde yo me di cuenta y me di cuenta de que la cámara de tomar fotos era mi ídolo. Era mi ídolo. Yo conozco a Dios. Yo amo a Dios. Yo quiero a Dios y yo quiero hacer todas las cosas por Dios. Pero yo prácticamente, en vez de estar en alguna clase, en vez de estar escuchando la palabra de Dios, lo que me estaba dedicando era a estar tomando fotos y estaba interrumpiendo a las clases de los niños, que usted sabe bien que un niño, para poderlo concentrar en una cosa, es muy dura. Y entonces, ¿qué sucedía? De que yo me dedicaba a eso. ¿Pero por qué me dedicaba a eso? Porque yo tenía una adicción a tomar fotografías. Yo llegaba a los eventos y no venía pensando ni en Dios, te estoy hablando honestamente, ni venía pensando en Dios, ni venía pensando en la clase que iba a tomar. Estaba pensando yo en qué, en tomar fotos. ¿Cuántas fotos más tomaba? Y también había muchas personas que se dedicaban a tomar fotos y nos poníamos a competir. ¿Cuántas fotos tomó usted y cuántas fotos tomó el otro? Y verdaderamente yo no estaba haciendo las cosas por Dios y para Dios. Estaba poniendo yo primeramente a la cámara. La cámara era mi ídolo. Y por eso fue que yo aprendí de qué, de que la cámara era mi ídolo. ¿Por qué? Porque no estaba amando a las personas como yo quería que me amaran. A mí no me gustaba de qué, de que me tocaran la puerta cuando yo estaba dando una clase o me la interrumpían. Entonces, eso lo estaba haciendo yo. Eso lo estaba haciendo yo. Y le pedí disculpas a Dios y le pedí disculpas a todas las maestras que yo las molesté, y algunas no, que ya no las veo más. Y eso fueron en muchas confraternidades y en diferentes eventos, pero ya eso ya yo no lo hago más por estos mismos versículos. No le haga a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. Y si todos nosotros tenemos, porque todos nosotros tenemos que aprender acerca de la palabra de Dios y tenemos que hacer un cambio. Si no haces un cambio de lo que tú aprendes, de lo que tú sabes que no es bueno, no estás haciendo las cosas como Dios quiere que nosotros la hagamos. Yo he cambiado bastante y le doy muchas gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho por mí. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Versículo 11. Hagan todo conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz.
Mire lo que está diciendo aquí el hermano Pablo. Y hagan todo esto. Y hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño, es hora de despertarse del sueño y de estar haciendo las cosas. ¿Por qué es hora de despertarse del sueño? Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos la salvación está más cerca. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos está diciendo el hermano Pablo que debemos hacer? Que debemos de dejar las cosas que hacíamos antiguamente cuando estábamos en tinieblas y ponernos a hacer las cosas de la luz. ¿Por qué tenemos que vestirnos con las armas de la luz? ¿Cuáles son las armas de la luz? Con la palabra de Dios. Tenemos que vestirnos con la palabra de Dios y tenemos que hacerle caso a lo que dice la Biblia que debemos hacer. Porque si tú no le haces caso a lo que dice la Biblia, no estás haciendo nada y estás haciendo las cosas a tu manera y la estás haciendo en la carne. Y tenemos que tener mucho cuidado porque no nos estamos haciendo mucho caso a la palabra de Dios. Fíjate cómo dice aquí ahora en el versículo 13. Andemos decentemente como de día y no en orgías y borrachera, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidia. Ante bien, vistámonos del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para la lujuria de la carne. Mira cómo finaliza aquí el capítulo 13. Pablo, míralo como dice aquí. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borrachera, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos e envidia, no en pleitos. Entonces tenemos que andar como el día, tenemos que andar como el día. ¿Cómo es? No andar en cosas sexuales, en orgía, en borrachera, no en promiscuidad ni lujuria. Y una de las cosas principales, no pleitos y envidias, no pleitos e envidias. Ante bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las injurias de la carne. ¿Por qué? Porque todo es la borrachera, las urgías, la precomosidad, la sexual, la lujuria, los pleitos y la envidia, todo eso son cosas de la carne. Entonces uno para olvidarse de todo eso, uno tiene que vestirse de qué? De Jesucristo. A- Ante bien, vístanse Señor Jesucristo. Lo que quiere decir aquí no es vestirse con ropa, sino es vestirse con la palabra de Dios, que uno tiene que tener la palabra de Dios y no piense en proveer para la lujuria de la carne, porque la carne quiere mucho más, quiere más que las cosas espirituales. Y una de las cosas que quiero decirle, ¿no? De que nosotros hemos vivido muchos más años en las cosas de la carne que en las cosas espirituales. Y a veces que es un hábito lo que tenemos, pero tenemos que dejar ese hábito y habituarnos en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu Santo, para nosotros poder seguir haciendo las cosas de Dios. Recuérdese bien lo que dijo en el capítulo anterior Pablo, que dijo de que debemos hacer un sacrificio, tenemos que hacer un sacrificio vivo de olvidarnos de todas estas cosas, de todas esas cosas que, de la lujuria, de la borrachera, de amar a las personas, de hacer las cosas incorrectas, de hacer las cosas incorrectas. Nosotros tenemos que vivir una vida de amor y una vida de amor y una vida de paz. ¿Cómo lo podemos hacer? Sabiendo lo que la Biblia quiere que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos lo que la Biblia hagamos, si nosotros lo hacemos, ¿qué pasaría? Sería muy bonito, todo sería como Dios quiere, pero no, porque estamos haciendo las cosas como nosotros queremos. Bueno, o sea, voy a finalizar aquí y
Nos vamos a ver el viernes, que vamos a estudiar el capítulo 14. El viernes vamos a estudiar el capítulo 14. Así que muchas gracias y ahí nos miramos. Hasta luego.